¿Qué tal? Bienvenidos al análisis de los datos de COVID del 27 de noviembre de 2020, a altas horas de la noche, ya aquí en España. Vamos a echar un vistazo a lo que es la situación en España y a lo que es la situación en Europa y en Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿no? En general. Lo primero, nos ceñimos a España, por supuesto, porque, bueno, porque vivimos aquí. Las tendencias siguen siendo a bajar en todos lados, ¿no? Ahora bien, el otro día publicaba en El Español un artículo que yo creo que es interesante, voy a buscarlo por ahí, y en el que hablaba de hasta dónde se bajaba. Es decir, que veíamos que en los confinamientos domiciliarios, tipo marzo-abril, claramente la subida era brutal, porque en aquel momento llevábamos ya muchos meses sin medidas y muchos meses con el virus, por lo menos enero y febrero probablemente, y parte de marzo, con el virus circulando sin tomar ningún tipo de medida y probablemente confundiendo determinadas neumonías o determinadas gripes, entre comillas, con lo que era el coronavirus en realidad, pero sin poder detectarlo. Y de repente pega una explosión, pero conseguimos bajarla rápidamente porque hacemos un confinamiento domiciliario. Aún así, luego, bueno, estamos un tiempo con 10 casos por 100.000 habitantes, de todo junio, primeros de julio, y de repente hay determinados lugares como Aragón, Cataluña, Navarra, zonas del País Vasco, zonas de Lugo también, por ejemplo, que empiezan a pegar pequeños brotecillos, ¿no? Ya lo llamamos medio segunda ola, pensábamos por entonces. Madrid empieza a subir muchísimo, poco a poco en julio, mucho más en agosto, septiembre peta por completo. Y en todos estos lados se consiguió bajar, sin confinamientos domiciliarios, pero a la vez se consiguió bajar hasta determinado punto, no del todo. Hasta 200, 250, 300, en el caso de Cataluña, por ejemplo, se quedó en 150. Y no subió más, luego empezó 155, 160, muy lentamente, y de repente 800. Aragón, 300, 250, 300, de repente 1200. Como que en todos lados multiplicaba por 4, venía en ese artículo. Tú tienes que intentar que la base esté lo más baja posible, por eso se habla de 25 casos cada 100.000 habitantes en 14 días, que es, bueno, es lo ideal, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque si tú tienes un brote ahí y multiplicas por 4, te vas a 100. No tienes por qué multiplicar por 4. Esto es un ejemplo que estoy poniendo, ¿vale? Ahora bien, si lo pones en 200, te vas a 800. Entonces ya se te desmadra otra vez, miles de muertos, etcétera, etcétera. Otra vez medidas, es imposible, no sé. En lo del baile, este famoso de Tomás Puello, pues no, si no hay martillo antes, el baile es complicado, nos pisamos todo el rato, ¿no? Con lo que, bueno, en España estamos en ese momento en el que las tendencias son buenas, bajan mucho los casos, bajan las incidencias, bajan los hospitalizados, bajan las UCIs, incluso bajan los fallecidos, pero seguimos en un nivel altísimo. Vamos a ver ahora unos datos para que os hagáis una idea. Como siempre, vamos a verlos con nuestro amigo NGB Padre. Si os fijáis, la tendencia de 14, la incidencia de 14 días, pues baja muchísimo, ¿no? De 325,5 a 307,3. Es una barbaridad, qué bien, ¿no? Y fijaos que estaba en 400 la semana pasada y en 500 la anterior, y bueno, también en 500 la otra no llevaba a 600, ¿no? Entonces, la bajada está muy bien, porque claro, son como un 40% de bajada en 2 semanas, y eso está muy bien. Pero ¿en cuánto nos vamos a quedar? Porque si nos quedamos en 200 o en 200, 100 mucho, 190, 210, una cosa así, como tengamos el más mínimo rebrote, nos vamos ya inmediatamente como país a unos números brutales, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener eso es lo que hay que vigilar. Por ejemplo, Madrid, me voy de aquí. Madrid baja, vemos que baja, pero esta semana, por ejemplo, baja del 230,2 a 244,3, baja 4, perdón, baja 26. Bueno, la semana anterior había bajado 25. La semana anterior había bajado 33, 31. Vemos que sí, que va bajando, antes 40 y pico, que va bajando, pero cada vez baja menos rápido. Y que incluso si te vas a la de 7 días, que es más inmediata, vemos que estos 3 días están ya prácticamente en la misma cifra. Con lo cual, se puede pensar que cabe la posibilidad, no lo estoy afirmando en ningún caso, de que Madrid haya llegado ya a un punto en el que no vaya a bajar más. Vaya a bajar ya tan lentamente que realmente no marque mucha diferencia. Entonces, si nos quedamos en torno a 100 casos cada 100.000 habitantes por semana, que sería luego, bueno, esto siempre está un poquito, no está actualizado porque son datos muy recientes, los últimos siempre son más escasos, bueno, pues sería como 220, 230 cada 14 días, más o menos el equivalente. Estamos en una situación muy peligrosa, muy peligrosa. ¿Esto va a pasar en los demás sitios? No lo sabemos. De momento todavía baja en los demás sitios a toda mecha, ¿no? 193,9 a 126,6, 228 a 154. Vemos que en todos lados baja a toda mecha. Canarias, la única que está por debajo de 50, sube un poquito, pero
la única que está por debajo de 50. Si vemos eso, las oscilaciones semanales, en esta incidencia de 7 días, algunas como en Cataluña son brutales, ¿no? Bajadas buenísimas. Todo esto nos encanta. Pero vemos que, bueno, que la de Madrid no es tan fuerte, ¿eh? Simplemente no es tan fuerte. No es tan fuerte. Y en los últimos días, pues prácticamente es inexistente. Si eso se convirtiera en una tendencia, sería peligroso. No se va a convertir en tendencia. Vemos también que en Navarra, por ejemplo, está pasando algo parecido. Ha bajado muchísimo, fijaos, desde 500 y pico hasta 146 en poco más de 2 semanas, pero ya esta semana se queda ahí. No se puede quedar ahí. Este es el riesgo, esto es lo que a mí me preocupa. Que llegue un momento en el que en estos 100 casos por 100.000 habitantes, prácticamente el país se queda, ¿no? Hay que tener en cuenta ese miedo. Y cuando hablamos de vamos a abrir medidas y bueno, no pasa nada, si la cosa va bien, pues el riesgo es este. Que yo no digo que no se tenga lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, porque nunca lo digo, eso ya lo sabes. Pero si lo pienso, bueno, pues que es un riesgo. Pienso que es un riesgo. Que merece la pena, porque así nos vemos todos en Navidades y bueno, total, pues ya cada uno. Pero que sepáis que no es un capricho, que cuando se dice hay que bajar un poquito más, bajar a 200, bajar a 300, bajar a 400, desde luego no es suficiente. Ahora mismo solamente hay una comunidad autónoma con más de 500 casos cada 100.000 habitantes, que es Castilla y León. La semana pasada yo creo que era cuando decíamos, oye, cuidado que todavía hay 11 o hay 10 o hay 9 por encima de 500. O sea, solo hay una, Castilla y León. Pero el resto, claro, está muy alto. Es que 25 cada 14 días es seguridad. Es, bueno, un sitio con una cierta transmisión, pero muy controlada. A partir de 100, bueno, a partir de 50, en la de 7 días, sería un poquito más en la de 100, está descontrolado directamente. Está descontrolado. Entonces nosotros estamos en el doble de lo descontrolado. No estamos para, yo ya lo siento, pero no estamos para mucho más. Ahora bien, entiendo también que hay otras preocupaciones, ¿no? Y que hay otras cuestiones y que eso habrá que analizarlo. En cifras totales, bueno, pues lo que digo siempre, son 144.000. Hombre, hace nada estábamos en 250.000, insisto. Pero ahora estamos pues, en torno a 150.000, pero aún así estos son 2.000, 2.500 muertos en nada. En 3 semanas, pues que en 2 semanas se te mueran pues, unos 2.500 de media aproximadamente, 2.000, 2.500 de media. Pues tenemos que evitar eso, ¿no? Tenemos que evitar un poco la vacuna está cerca, nos confiamos, tenemos que intentar evitar que en el camino a la vacuna, si todo sale bien, pues que se muera demasiada gente. En cualquier caso, son datos buenos. Fijaos, la bajada en una semana del 26,7% en todo el país y vemos además que bastante equilibrada, salvo que en determinados lugares que parece que ya se va agotando o que directamente la incidencia es tan baja que, bueno, como en Canarias, pues no se pueden ver bajadas tan radicales, ¿no? 10.853 casos, está bien. Por semana en los últimos 7 días no son ni 8.000, está muy bien, porque el fin de semana dan siempre muchos menos casos. Y en lo que serían los 14, contando ya más la semana anterior que está más consolidada, pues serían 10.000 al día. Bueno, hace nada estamos en 25.000 al día. Bueno, pues hemos reducido un 60%, ¿no? Ahora estamos en el 40% de lo que estábamos antes. Eso está muy bien. Y además, lo voy a decir, bueno, aquí lo veis, por cierto. Hay una cosa que me preocupa mínimamente, que es que hemos bajado el número de test que se hacen. Fijaos que la semana pasada, lo comparamos, estábamos en 1.105.000, esta semana son 957.000, es decir, es una bajada de en torno al 15%, no llega al 15%, pero en torno al 15%. A mí eso no me gusta porque me da la sensación de que hacemos como una especie como de yo-yo, como de acordeón, de que cuando hay muchos casos, pues sí hacemos muchos test y cuando ya empieza a haber menos casos, no los buscamos, no los buscamos, no con suficiente eficacia. Pues empezamos a bajar. Aún así, la positividad baja y la buena noticia, que es lo que iba, es que aunque baje el número de test y eso puede influir en que baje el número de casos o a la inversa, los hospitalizados se ve que sí que están bajando. 1.367 ingresos diarios hoy, hace una semana eran 1.643 y estamos viendo que todos los días tenemos bajadas de este tipo, ¿no? Con lo cual vemos que eso sigue bajando, que sigue bajando a buen ritmo, que el número de hospitalizados totales pasa de casi 18.000 a casi 15.000, es decir, una bajada pues en torno al que sería pues uno de cada 6, pues 16,6% aproximadamente, 16-17%, una cosa interesante. No baja tan rápido en las UCIs. Las UCIs
Bueno, todavía le cuesta un poquito, entonces baja como un 7, un 8%. Pero eso es normal y por lo menos baja. Sigue habiendo ocupaciones demasiado altas. Castilla y León sigue estando demasiado alto, por ejemplo, que siempre lo miramos con cierto respeto. Pero bueno, dentro de que la situación en la que es, está en el 103%. Cuando empezamos la semana, si os acordáis, el lunes estaba en el 115%, ¿no? Ahora está en el 103%. Bueno, pues bienvenido sea, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Ya vemos que hay más sitios donde está bajando del 90%, del 100%, perdón. Por ejemplo, en León y, por ejemplo, en Salamanca, que estaban en el 100%, ahora ya están por debajo del 100%, ¿no? Suena que en Ávila también estaba en el 100%, pero no lo puedo asegurar. Sin embargo, vemos que, bueno, que es que en Valladolid y que en Burgos, pues la cosa sigue complicada, ¿no? En Valladolid aquí, en Burgos, pues la cosa sigue complicadilla, bastante complicada. Burgos todavía esta semana, la provincia de Burgos estaba por encima de los 1.000 casos cada 100.000 habitantes. Pues que llegó a estar en esos números en 7 días. Ahora está en 14. Bueno, pues por lo menos algo hemos mejorado. Baja todo, en ese sentido yo os digo, bien porque baja todo, pero baja todo por una razón, porque se tiene cuidado, porque se toman medidas, no baja por casualidad. Entonces, cuando esto lo levantemos o nos confiemos, esto puede volver a dispararse, se puede volver a disparar mucho. Con lo que, bueno, aprovechemos, pero también son rachas o tendencias que son también un poco universales, por lo menos son internacionales, por decirlo de alguna manera. Si de repente una tercera ola en Europa, probablemente nos pilla a nosotros también. ¿Qué se debe? Yo no soy virólogo, lo siento. Analizo estos datos, pero no soy virólogo, no puedo saber a qué se debe exactamente cada cosa. Preguntan mucho, oye, ¿por qué en tal sitio que se toma esta medida no baja y en esta otra que sí se ha tomado? Pues bueno, yo qué sé. Pues sí, si yo supiera eso estaría dando la rueda de prensa de Fernando Simón y cobrando una pasta. No lo sé. Estoy aquí con mi Patreon. Dejadme. Entonces, bueno, en cualquier caso, pues la tendencia es positiva, pero con precaución. Hay una cuestión muy curiosa, que es que, bueno, pues que el número de defunciones que se han notificado esta semana, fijaos, son de 42.619 a 44.668, son 2.000 y pico, 2.050 aproximadamente. Yo creo que es la semana de viernes a viernes que más casos tenemos notificados, es decir, que hayan entrado en el acumulado, que son casi 300 por día, ¿no? ¿Os acordáis que llevamos tiempo con Homo Sensatus diciendo estamos en torno a 300 por día, vamos a morir 9.000? Resulta que ahora, justo, estamos batiendo récords de muertos. Y salen en las noticias y lo veréis muchas veces. Y yo quiero, en cierto punto, tranquilizaros. Igual que antes os alerté, no estamos batiendo récords de muertos. Los batimos en su momento, pero como vamos con tanto retraso, se está viendo ahora. Y luego, aparte, esto es una cuestión burocrática complicadísima de rellenar fichas, tener todos los datos, fechar cada muerto en cada día. Y eso toma su tiempo, ¿no? Con lo cual, obviamente, puede haber un día que no se trabaja tan rápido y días que se acumulan y de repente sacas 500 muertos ese día. No quiere decir que haya habido 2.000 notificados esta semana, no quiere decir que haya habido 2.000 muertos. Igual que el hecho de que solo haya podido fechar 1.177 no significa que solo hayan muerto 1.177. La verdad estará en un punto medio, entre los que puedo fechar, ya seguro con todos los datos, y los que notifico, que vienen de días anteriores, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues lo más parecido probablemente sea lo que dan las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas están dando, pues como veis aquí, en torno a 2.000 por día. 2.197, 2.107. Confiemos en que la tendencia esta semana ya está por debajo de 300, con lo que probablemente sean 1.800, 1.900. Una bajada muy buena y bastante significativa. Ahora bien, los 8.500, parece que a 9.000 no vamos a llegar y a 10.000 ya seguro que no. Los 8.500, 9.000 muertos no nos los quita nadie en noviembre, porque eso ya es imposible, ya son casos que vienen de antes y gente que ya está en la UCI desde antes también, ¿no? Con lo que, bueno, eso ya lo tenemos ahí. El asunto es un poco salvar enero o salvar la segunda quincena de diciembre. Si seguimos en esta bajada es posible que consigamos bajar eso pues a 1.500 por semana primero, entonces ya 6.000 al mes y luego a lo mejor la segunda quincena pues bajar a 4.000. Entonces, bueno, pues no sé, que nos quedemos son 5.000 muertos al final, una media entre los 6.000 y los 4.000 de promedio, pues 5.000 muertos en diciembre, pues puede ser. El artículo del Español de mañana va un poco por ahí. Pues os digo, ¿nos confiamos? Hombre, yo no me confiaría, porque los números actuales son muy buenos comparados con los de la semana, los del mes anterior, pero claro, es que son 5.000 muertos. Súmale los 5.000 que llevo en octubre, súmale los 9.000 que va a haber en noviembre, ya tienes 19.000 muertos
en lo que llevamos de, bueno, menos de lo que llevamos de, pues, prácticamente, de otoño. Bueno, unos días de septiembre y le quitas unos de diciembre, bueno, pues son muchos, pues eso, 24.000, 25.000 muertos, prácticamente los que hubo en la primera ola los va a haber en 3 meses también de esta segunda, ¿no? Con lo que, bueno, mucha precaución, ¿vale? Mucha precaución y mucho cuidado. Ahora bien, insisto, todo esto que vemos en España, hombre, pues está muy mal, pero si lo vemos comparado con el resto del mundo, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? He cogido estos países, Italia, Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido y Francia, y me he metido en otra página, en el World in Data, que esta página no la hemos trabajado mucho, la verdad. Ya que es la primera vez que nos metemos, bueno, que está bien. No da los mismos datos que Vuelometers, pero está bien. Y lo que vemos ahora mismo es esto. Vemos que la tendencia, vamos país por país. En Italia empieza a ser a la baja, en casos. Estados Unidos, por fin, parece que también un poquito a la baja. No sé si es un problema de actualización de los últimos días o qué. Reino Unido, también. España, claramente. Alemania, bueno, en meseta, pero muy por debajo. Ahora, esta meseta de tope de Alemania, fijaos que es el equivalente a el mínimo de los demás, ¿no? Los demás están cayendo ahora al máximo de Alemania, ¿no? Y Francia sí que muy bien. Yo no sé también, yo creo que aquí había unas ciertas... un poco de ruido, ¿no? Como se dice normalmente, ¿no? Artefactos, que lo llama Fernando Simón, porque estas incidencias del 8 de noviembre eran un poco exageradas en Francia, ¿no? Metían de repente 80.000 muertos, ¿no? En fin. Si nos vamos a muertos, vemos que la cosa varía un poquito. Es decir, Francia baja, pero muy poco. Reino Unido sigue subiendo. España, bueno, tuvo esta subida semanal porque metieron, si os acordáis que metió el Ministerio de repente 1.300 casos pasados, con lo cual de repente pegó esa subida. Pero esa subida, olvidaos, porque no es real, ¿vale? Con lo que seguiríamos subiendo con respecto a las semanas anteriores. Pues os decía que estamos de récord, aunque en realidad no lo estemos. Aquí viene, en noviembre 4, pues hubo unas muertes añadidas. Estados Unidos un poco a trompicones, pero sigue subiendo. Y Alemania pues también pues, sigue subiendo. Lo que es que Estados Unidos cuando sube, claro, sube sobre un número de casos, un volumen de población brutal. Entonces, aunque tú cojas y digas, no, bueno, tampoco está la cosa tan mal, porque serían 4,70 muertos cada 100.000 habitantes, ahora sí, bueno, pues es menos que los de... Sí, es menos, pero, ojo, es que la población son 300 millones. Entonces son un porrón de muertos, ¿no? Como veremos luego. Y quizá lo que más nos preocupa, pues Italia. También hubo artículo en su momento en el español. Vemos que ahora mismo la incidencia de mortalidad de Italia pues está a la altura de la primera ola. Está a la altura de la primera ola. Y eso obviamente es preocupante. Si vemos, de hecho, si vemos este cuadro de las dos olas, vemos que, por ejemplo, en España sí es claramente inferior y sabemos además que esa primera ola no está bien recogida porque hubo más casos de los que, hubo más muertos de los que se contaron. Francia se quedó un poquito por debajo, pero bueno, también similar. Pero Italia, porque tenemos el recuerdo de Italia como una cosa muy dramática en la primera hora, pues la segunda está siendo igual que la primera. En cuanto al número de muertos, no andamos con tests y con historias. Estas son incidencias, está bien. Si nos vamos a casos, perdón, se me ha caído la lentilla. Si nos vamos a cifras totales, pues observamos que, bueno, vamos a coger la de ayer, ¿vale? Porque es más completa. Porque hoy es viernes y entonces hay sitios que sí, sitios que no. Porque tuvimos 11.000 muertos en el día, que tuvimos 600.000 casos. Que, bueno, Estados Unidos ayer no tuvo un día malo, ojo, porque hace 2 días 2.300, ¿acordáis que lo dejamos un poco a la mitad? Bueno, pues ayer de repente una bajada, no sé muy bien a qué se debió. ¿Hoy cómo están? Bueno, pues hoy van más hacia los 1.500 que hacia los 2.500 por lo menos, ¿no? Vamos a ver cómo estuvo la cosa ayer en Europa. Y observamos, pues eso, más de 200.000 casos y más de 5.000 muertos, un poco en la línea de los días anteriores. Esto irá bajando, porque ya la segunda hora va bajando. Y bueno, vemos que eso, que Polonia ha fastidiado y tal y cual, y que Italia, ya en números completos, ¿vale? 822 muertos ayer. ¿Hoy cuántos ha dado Italia? Pues lo mismo, 827, es que es una barbaridad. Voy a irme directamente, lo cojo aparte. Y me encuentro con que aquí. Pues según Vuelometers tenemos lo mismo que teníamos, que estábamos viendo en la World in Data, ¿no?
pues que no llega a 804 de media, pero está en 712. Pues está a puntito, ¿no? Y además, viendo que los últimos días están ya dando 800 y pico, pues es posible que esto vuelva a subir hasta esa cifra, ¿no? Hasta los 800 algo. Pues preocupante. Pero por lo menos si la tendencia en casos es a la baja, vamos a comprobarlo, pues que sí que lo es. Pues poco a poco iremos controlando esto, ¿no? Fijaos la diferencia también en Italia entre lo que se detectaba en la primera ola y lo que se detecta en la segunda. También probablemente por eso tengamos estas diferencias también con los fallecidos, ¿no? Lo que sabemos y lo que no sabemos. La diferencia entre saber y no saber es tremenda, ¿no? Entonces, bueno, poco más os puedo contar. Simplemente eso, tened en cuenta que en España baja en todos lados, que Madrid quizá puede estar entrando en la meseta, que a esa altura de meseta sería preocupante, no ya solo por Madrid, ojo, sino porque si eso va a ser la tendencia en todo el país, pues insisto, 100 casos cada 100.000 habitantes en la de 7 días es el doble de la señal de alerta. Entonces, si te quedas ya estancado en el doble de la señal de alerta, como tengas un estornudo, se te va todo al carajo. Y a volver a empezar otra vez, ni más ni menos. Pero bueno, confiemos en que no. Quitando eso, lo demás va a la baja, ¿no? Y el asunto es que tenemos que bajar más, y no es porque a mí me guste mucho, porque me gustan mucho los numeritos. Es que estos numeritos son muertos. Entonces, es otro día, ¿no? Si tú tienes 400 de incidencia acumulada, o sea, es que son más o menos 4.000 muertos cada 2 semanas. 8.000 muertos al mes, 8.000 y pico, ¿no? Nosotros estuvimos en 500 y pico mucho tiempo, y vamos a ver ahora que en el total de noviembre pues vamos a estar aproximadamente en 5.000 cada 2 semanas, ¿no? Un poquito menos, porque no siempre ha estado en 500 y pico, ¿no? Con lo que tenemos que bajar, y cuando decimos bajar a 25, bajar a 50, bajar a 100, es por eso, porque no es lo mismo que se mueran 1.000 personas cada 2 semanas, que son 2.000 en total, que muchas son, pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que se te esté muriendo 8.000, 9.000, ¿no? Porque ahí ya hay un salto bastante importante. Y luego tener en cuenta lo que repetimos también muchas veces, que es que España, afortunadamente, en esta segunda ola está siendo una especie de burbuja. Es decir, igual que en la primera ola pringamos de la leche, otros países que han pringado igual, lo de Italia, ¿no? Italia ha pringado en la primera, ha pringado en la segunda. Francia ha pringado en la primera y ha pringado en la segunda, prácticamente igual, ¿no? Portugal en la segunda mucho más que en la primera. Pero nosotros pringamos mucho en la primera, en la segunda estamos pringando un poquito menos. ¿Qué pasará en la tercera? No sabemos. Demasiadas cosas. No sabemos si habrá una tercera, no sabemos qué grado de inmunidad tenemos, no sabemos cómo nos va a afectar, no tenemos ni idea. Es bueno que en Navidades tomemos precauciones, ¿vale? Por todo esto. Un poquito de miedo, yo creo que a todos nos da un poquito de miedo que un país tan familiar como España, un país con tendencia a la reunión un poco acalorada en los interiores, hablando mucho, gritando, cantando, charlando a gritos, bueno, pues que si se fomentan mucho estas reuniones o nos saltamos un poquito las leyes, porque total vamos a estar juntos un día o dos, bueno, que se líe, ¿no? Tenemos un poquito de miedo, yo creo que es razonable. Para enero no va a haber vacuna, y para febrero probablemente tampoco. Entonces, que ahí pueda haber un brote importante, puede haberlo. Pues depende, si nos portamos bien, pues no. Hay que legislar bien, hay que seguir bien la legislación, las dos cosas, ¿no? Entonces, en ese periodo, ¿cuánta gente se nos va a quedar en el camino? Pues es importante. ¿Podemos bajar la incidencia aún más? ¿Podemos bajarla? Mágicamente no, manteniendo medidas. Y vemos que no se mantienen las medidas. Que no se mantienen, que cuanto se puede se baja. Es decir, Cataluña pega una bajada tremebunda, que estaba casi en 1.000 y ya está en menos de 300. Y inmediatamente ya ha abierto, ¿no? Ya ha abierto cositas. Poco a poco, pero va abriendo cositas. Porque es normal, si yo no lo critico, si es normal, si la gente tiene que vivir de algo, si yo lo entiendo. Hay que abrir sitios, hay que abrir negocios, hay que abrir comercio porque hay que vivir de algo. Pero que se sepa que eso no va a seguir bajando entonces. Entonces nos vamos a quedar en 300 o en 200, a lo mejor puede bajar un poquito más a 200, y ahí en 150, 200 hay como un límite, ¿no? Con estas medidas hay un límite. Cuando empiezo a abrir 150, 200, 150, y como se me complique de verdad con una oleada, pues 750, 800, 900. Y hay margen, ¿eh? Hay margen. Es decir, para la inmunidad, por mucha inmunidad que tengamos, pensar que podemos estar en una inmunidad superior al 20% es muy complicado. La mayoría de los estudios hablan de un 50, 60, 70% para conseguir inmunidad de rebaño, pues con un 20% pues hacemos poco. Así que, bueno, pues que lo que depende de vosotros, que os cuidéis mucho. Si habéis llegado hasta aquí, bueno será
es que os ha gustado algo, os ha interesado o os ha ayudado a entender la situación. Entonces, darle al like, por favor, en el canal de YouTube, hacéis follow al canal y tenéis un montón de contenidos exclusivos. Y si estáis en Patreon, patreon.com/GuilloOrtiz, pues os quedáis ahí, no os mováis. Y si no, si queréis echar una manita por ahí, pues 3 euritos al mes y me echáis una mano importante. Y si no, a tragarse los anuncios, que a la gente se los salta. Más cositas. Twitter, @GuilloOrtiz_77. Y ahí pues nos ponemos al día de todo, ¿no? Y podemos interactuar y podemos charlar no solamente de COVID y no solamente de deporte, sino de muchas más cosas, ¿no? Así que nada, eso es todo. Pasad buen fin de semana y nos vemos el lunes. El lunes habrá actualización como siempre y según cómo vaya la tendencia de la semana, pues veremos si hacemos una cada día o si hacemos solamente 3 o vamos ajustándonos, ¿no? Pero, digo el otro día, que yo haga menos vídeos no quiere decir que la situación sea menos peligrosa, en el sentido que no quiere decir que vosotros también os tengáis que relajar. Una cosa es relajarse, no haciendo vídeos, y otra cosa es relajarse viéndose terracita con los amigos y a lo mejor metiéndose dentro y haciendo una cenita, ¿no? A gritos. Eso vamos a intentar evitarlo. Cualquier cosa que no podamos hacer este año, la podremos hacer el siguiente posiblemente. Un abrazo, nos vemos el lunes.